Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde, Jesús, porque nos permites estar en este lugar y poder compartir una palabra, Dios, que sé que va a bendecir nuestras vidas. Colocamos nuestro corazón y nuestra mente delante de ti, Señor, y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, en esta tarde hablándonos a nuestros corazones, y que al salir de este lugar, Padre, salgamos no alegres por una palabra, sino confrontados por la palabra. En el proceso, Señor, toda la gloria, la honra es para ti, Dios. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos que has decidido usar en este tiempo para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabe que cuando yo tomé el pasaje que Dios puso en mi corazón como referencia para esta enseñanza, fue inevitable para mí remontarme hace 2 años cuando entramos en pandemia, y es de saber, o usted no desconoce o no es desconocido para nosotros, el hecho de que la pandemia nos dejó muchas cosas negativas, pero también muchas cosas buenas. Entre las negativas, el COVID se llevó a muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos. Probablemente a usted, a ningún familiar lo tocó el COVID, pero en lo personal, mi esposa y yo duramos 15 días con esta tremenda enfermedad o con este tremendo virus, la cual le confieso que hice la oración de fe como 10 veces porque pensé que eran mis últimos días. Pero también la pandemia dejó muchas cosas agradables, cosas como que esposas que se quejaban porque su esposo no les dedicaba tiempo. La pandemia nos permitió estar mucho tiempo con nuestra esposa. Hijos que de pronto decían, es que papá y mamá trabajan mucho y casi no nos dedican tiempo. Pues pandemia nos permitió estar mucho en familia. Pandemia nos permitió levantar altar familiar en nuestras casas. Algo que se ha perdido y se sigue perdiendo, pero pandemia nos permitió estas cosas. En lo personal, si hablo de lo positivo para mí, la pandemia, recuerdo tanto que cuando empezamos las transmisiones virtuales, el pastor Alexander en una de esas transmisiones, iniciando el encierro, decía que íbamos a tener mucho tiempo para ver películas día y noche con la familia y tener mucho tiempo de ocio en casa. Pues un día se me dio por meterme a la plataforma de Sofía Plus Sena y de pronto encontré un curso de 60 horas que equivale a 3 meses y me gustó y me inscribí. De pronto estudiando ese me inscribí en otro, y después estudiando esos 2 me inscribí en otro, y después estudiando esos 3 me inscribí en otro. Total que en pandemia hice 12 cursos de 60 horas en el Sena. Y cuando me di cuenta que todavía la pandemia continuaba, me inscribí en una especialización en gestión de proyectos. Así que hice una especialización en gestión de proyectos. También no le miento al decirle que tenía tiempos en que me veía mi programa favorito, descansaba un poco, pero habían días en cuanto al estudio pero muy extenuantes para mí, porque cuando usted se inscribe en un curso del Sena y usted lo empieza pero no lo termina, el Sena te inhabilita por 6 meses para que tú vuelvas a inscribirte en otro curso. Entonces era lo que yo no quería. Pero también encontré que esta pandemia, en cuanto a negativo para mí, esta pandemia me dejó a mí un sobrepeso, cosa de la cual mi esposa me hizo entrar en razón en cuanto a esto. Y este sobrepeso yo lo traigo y empiezo a estudiar las consecuencias de esto. Y una de las cosas que el sobrepeso deja en una persona es el desánimo. Y en especial esto sucede mucho en las mujeres. Cuando las mujeres se sienten que están con sobrepeso, no quieren salir, no quieren compartir con las amigas, la ropa no les queda bien. Entonces entran como en cierto desánimo. Y este desánimo es el que se encuentra también en aquellos judíos que empezaron a conocer a Cristo y se empezaron a convertir en el cristianismo. Empezaron a cargar un montón de cosas estando dentro de la iglesia, siendo seguidores de Cristo.
empezaron a cargar un sobrepeso innecesario en sus vidas, que empezó a traer desánimo a la vida de ellos. Y Pablo, conociendo la situación, sabiendo de la situación, Pablo empieza a escribir en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 32, y les da unas palabras de ánimo, reconfortando su espíritu, dándoles ese aliento que necesitaban sencillamente para que ellos mantuvieran firme su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pablo les dice lo siguiente a ellos. Acuérdense, estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Acuérdense de los primeros tiempos, les dice Pablo, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, igualmente los aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen, dice Pablo, la firme confianza que ustedes tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él les va a traer. Perseverar con paciencia, les dice Pablo, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que Él ha prometido lo va a dar, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis ojos vivirán por la fe, pero no me complace con nadie que se aleje. Y el versículo 39 dice Pablo, pero nosotros, les está diciendo a estos judíos cristianos, pero nosotros no somos de los que nos apartamos de Dios hacia nuestra propia destrucción. Pablo les dice, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Mire esta palabra de ánimo que Pablo le da a estos hombres. Esto que le acabo de leer, lo acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que aquí Pablo les está animando para que se mantuvieran firmes en la fe, porque ellos empezaron a cargar pesos innecesarios en sus vidas, y esto les trajo un sobrepeso que trajo a sus vidas a la vez un desánimo, y este desánimo les estaba haciendo volver a sus antiguas costumbres. Pero cuando nosotros vamos 2 capítulos más adelante, en el capítulo 12, versículo 1, Pablo les dice lo siguiente, y es aquí donde me he tomado para traer una pequeña reflexión en esta tarde. Hebreos capítulo 12, versículo 1, y dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. Diga conmigo, todo peso. Vamos, dígalo fuerte, todo peso. Dice Pablo, que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y Pablo dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, leyera este texto, esto para este hombre fuera contradictorio. ¿Cómo es posible correr con paciencia? Si cuando usted y yo corremos, a la verdad corremos porque queremos ganar. Acuérdese cuando usted estaba en su tiempo de colegiatura, universidad, y habían competencias y usted se inscribía, métame en básquet, métame en atletismo, métame en natación. De hecho, cuando usted se inscribía, la idea suya era ganar, ser el primero, ganar el premio. Así que Pablo está aquí diciendo, corran con paciencia. Esto
le volaría la tapa de los sesos a Usain Bolt, al 9 veces oro olímpico, al que tiene 11 títulos mundiales, al que sostiene el récord de los 100 y 200 metros hasta el día de hoy, al que desde el 2008 hasta la fecha solo ha perdido una sola vez en los 200 metros. A este hombre que en cada competición se le exige un esfuerzo sobrenatural que le permita correr lo más rápido posible. Pero Pablo aquí nos dice: corramos con paciencia, porque esta carrera de la que Pablo nos está hablando a nosotros es una carrera que requiere resistencia y mucha, pero mucha perseverancia. Por eso usted y yo tenemos que entender en esta noche que lo que no soltamos lo vamos a cargar, y que lo que cargamos nos va a pesar, y que lo que nos pesa nos va a detener. Por eso cuando usted ve hoy en día los trajes de los grandes atletas, aquellos hombres y mujeres de olimpiadas, usted va a ver que esta gente no se coloca cualquier tipo de traje. Son trajes que han pasado por unos procesos extraordinarios, increíbles, unos estudios que usted y yo no tenemos ni la menor idea, con tal de correr de la manera más liviana posible. Así que se hace necesario que hoy nosotros como iglesia despertemos y que sepamos que el silbato de esta carrera sonará o dará inicio en el momento que nosotros hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Lo que le estoy queriendo decir es que para los que estamos aquí, ya el silbato sonó y la carrera ha iniciado. Carrera que va a tener finalidad o cumplimiento el día que nosotros muramos o que Él venga por su iglesia. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que saber que hay una carrera delante de nosotros y que hay que correrla con paciencia. Una carrera donde vamos a enfrentar todo tipo de complicaciones. Es por esta razón que la carrera no requiere de velocidad. La carrera requiere de paciencia. Pero esta paciencia de la que el texto nos está hablando es la que se desprende de la raíz griega epomone, que significa permanecer ahí. En pocas palabras, entendiendo que tenemos que rehusarnos a abandonarla sin importar la fatiga ni el agotamiento que esta carrera nos deje. Ay, ay, ay. Y es aquí donde mucha gente tira la toalla. No importa cuánta fatiga o cansancio esta carrera nos produzca, tenemos que mentalizarnos a rehusarnos a abandonarla. Y sabe, cuando usted y yo hacemos eso, cuando nos despojamos de todo peso que innecesariamente estamos cargando. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo es la paciencia? ¿Hasta cuándo es la paciencia? Jesús le dijo a los discípulos cuando iba ascendiendo a los cielos, porque vio que en su corazón había tristeza, y les dice: amados hermanos, no se entristen, no se pongan tristes. Así como ustedes me ven venir, así como ustedes me ven ir, así me van a ver venir. Y eso lo dijo hace más de 2000 años. Y ustedes y yo estamos esperando el cumplimiento de esa promesa hasta que Cristo venga. De lo contrario, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir caminando, rehusándonos a tener que abandonar
esta carrera. Y mientras pacientemente esperamos, Él está forjando nuestra mente. Él está forjando nuestro corazón. Él está forjando nuestro carácter. Ya que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter. Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren carácter en su vida? Pues si tú quieres carácter, ese carácter solamente lo vas a tener a través de la paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Pues necesitas ser atravesado por tribulaciones. Ahí usted tenía que haber dicho amén. Así que corramos con paciencia. Y cuando esta última parte de la carta, Pablo le hace o le está haciendo un llamado a aquel tipo de creyentes que se encuentra en un estado estacionario, inmóvil. Y cuando él dice, corramos con paciencia, Pablo nos está invitando a que participemos de la carrera. En otras palabras, a colocarnos en movimiento en vez de permanecer quietos. Porque Pablo reconoce, Pablo entiende, Pablo sabe que uno de los mayores peligros, riesgos de un creyente es quedarse quieto. Cuando una persona se pierde en el Polo Norte, en estas áreas tan frías que la temperatura desciende hasta menos de 50 grados, es una cosa de locos. Pero cuando alguien se pierde en estos lugares, una de las recomendaciones que se les da a la persona es no se quede quieto. Todo el tiempo esté en movimiento, porque el quedarse quieto es fatal. El quedarse quieto nos puede costar la vida. Por eso la recomendación es esa: mantenerse todo el tiempo en movimiento, porque de lo contrario se va a congelar y va a morir. Así que en un sentido espiritual, para nosotros en esta tarde como iglesia existe este mismo peligro. Por ende, tenemos que obligarnos a permanecer despiertos y en movimiento, despojándonos de todo sobrepeso y avanzar en nuestra relación con Dios. De lo contrario, espiritualmente vamos a morir. Y escúcheme esto: no hay cosa más terrible para un creyente que muera espiritualmente. Por ende, todo el tiempo tenemos que estar en movimiento. Por eso cuando el Señor llamó a los 12, llamó a los apóstoles y a los discípulos, a ellos les entregó una tarea. Y era: vayan, prediquen, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre. En pocas palabras, ustedes tienen que estar en movimiento. Si no, el propósito de Dios iba a colapsar e iba a fallecer. Por ende, ese era el trabajo. Y usted ve los primeros cristianos, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, gente que todo el tiempo estuvo en movimiento. Fue tal el movimiento que el evangelio se llevó hasta los confines de la tierra conocida. Ahora bien, la frase despojémonos de todo peso y del pecado es porque sencillamente el pecado impide que avancemos. Pero también podemos encontrar otras cosas que no son pecado. Y el texto lo dice. Cuando habla y dice todo peso, el texto dice: despójense del pecado y de todo peso. Hay cosas que no son pecado. En otras palabras, son estorbos que nos impedirán correr la carrera con paciencia. Y quiero hablarte de 3 cosas de las cuales tenemos que despojarnos en esta noche, que nos han impedido correr.
nos han impedido ver los resultados de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y uno de esos pesos de los cuales usted y yo tenemos que despojarnos de todo ese sobrepeso es el peso de la culpabilidad. ¿Qué acabo de decir? Diga conmigo: culpabilidad. ¿Sabía usted que los sentimientos de culpabilidad son útiles solo cuando nos impulsan al arrepentimiento? Pero sin embargo, Satanás también puede utilizar los sentimientos de culpa para distanciarnos de Dios y destruirnos. La culpa de este mundo está llena de condenación y de duda. Todo el tiempo nos está diciendo que somos culpables y que nada nos hará suficientemente bueno. Esta culpa de la cual le estoy hablando nos miente sobre el carácter de Dios, insistiéndonos en que debemos tratar de ganarnos el favor de un Dios que nunca nos lo va a dar. Así que esta culpa es tóxica, es un peso que tenemos que dejar de seguir cargando, porque de lo contrario, la culpa de este mundo, dice Corintios 7:11, produce muerte. ¿Qué produce la culpa? ¿Qué produce la culpa? Pero también el salmista escribió en el capítulo 38, versículo 4, lo siguiente: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una gran carga. Escuche. Y me estoy hundiendo, dice el salmista. Este hombre cargaba con un peso extra, innecesario en su vida. Y esta culpabilidad había hecho mella en la vida de este hombre. Por eso él escribe y dice: está sobre mi cabeza como una enorme carga. Y él mismo dice: esta culpa me está hundiendo. Cuando nosotros vemos la vida de Adán y Eva, cuando ellos infringieron la ley de Dios, la culpa entró en ellos, y no solamente en ellos, sino en toda la humanidad. De hecho, hasta el día de hoy estamos padeciendo por esa culpa. Así que esta culpa les llevó a un sentimiento de culpabilidad, sintiéndonos o sintiéndose ellos culpables todo el tiempo. Por eso, cuando ellos infringieron la ley, lo primero que hicieron fue esconderse. Sintieron miedo, sintieron culpa de haber hecho algo que no tenían que hacer. Así que con esta culpa llega un sentimiento de culpabilidad, sentimiento que el enemigo ha tomado y ha hecho que muchos hasta el día de hoy se sigan sintiendo culpables. Esta culpabilidad ha robado el efecto de la gracia al perdón y a la gracia de Dios. Nos ata a nuestro pasado, haciéndonos perder la bendición de nuestro presente. Esta culpabilidad ha producido en nosotros un espíritu de rebeldía. Pero lo peor de esta culpabilidad es que nos ha hecho sordos a la voz del Espíritu Santo y nos ha hecho sensibles a la voz del enemigo. Así que la culpabilidad es terrible en la vida de una persona. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida porque se sienten culpables por los errores de los demás? Y ellos dicen: es que por mis acciones ellos llegaron hasta ahí. Y caminan siendo culpables. Pero escuche, mi iglesia, porque en esta tarde tengo noticias agradables para usted. La noticia que te traigo en esta tarde es que ya no tenemos que seguir cargando con el rótulo de culpables, porque Dios de antemano preparó un plan para borrar todas nuestras culpas.
Es por eso que en este tiempo Dios nos está revelando que lo que Él hizo en el jardín fue una imagen de lo que haría tiempo después con su Hijo en la cruz, con el fin de cubrir la culpabilidad de todos los que estamos en esta noche, en este lugar. Ay, 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 ay. Así que tú y yo no tenemos por qué ya sentirnos culpables. Pero si es así, la pregunta es, ¿cómo podemos ser libres del peso de la culpabilidad? Y la única forma es cuando venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados. Ahí nos estamos haciendo libres de toda culpa. De hecho, el pasaje dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiar toda maldad. Es más, otro texto dice que Él toma todas aquellas cosas cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos. Dice la palabra que Él toma todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, y lo echa a lo más profundo de la mar para más nunca acordarse de ellos. En pocas palabras, lo que esto está queriendo decir es que desde el momento que nosotros conocimos a Jesús, Él en nuestras vidas hizo borrón y cuenta nueva. Ay, 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 ay. Escúcheme. Jesús le dio una vuelta a la página de tu vida y empezó a escribir una nueva historia de ti. Empezó a escribir algo diferente de ti. Ya lo que pasó fue perdonado en la cruz del Calvario. Ahora Dios ha preparado algo extraordinario, algo nuevo, algo poderoso, algo diferente para usted y para mí en este tiempo. Segundo peso del que tenemos que despojarnos, tenemos que soltarlo. Este sobrepeso ha hecho mucho daño en las vidas, en los corazones, y es el peso del rencor y el resentimiento. Dígame amén todos los resentidos que están en esta noche, en este lugar. El resentimiento y el rencor son un peso pasivo que no debería tener lugar en la vida de un cristiano. Y si por casualidad está ahí, se hace necesario que lo erradiquemos de nuestras vidas. De lo contrario, el enemigo se va a tomar de esta arma para traer a nuestras vidas consecuencias catastróficas. Escúcheme. El resentimiento hace que se pierda la expresión agradable del rostro. Hay gente que todo el tiempo anda como un limón viejo. Y yo creo que al igual que a mí, a usted le ha pasado que uno se encuentra con gente y uno le dice, ¿y por qué está bravo? No, yo no estoy bravo. Pero es que la cara que tienes de bravo. ¿Por qué? Porque el resentimiento ha borrado esa expresión agradable del rostro. Hay gente que vive todo el tiempo resentida. Gente que vive resentida con el presidente. Gente que vive resentida con el pastor, con la iglesia, con los líderes. Gente que todo el tiempo vive resentida. Y por ende, esa expresión agradable de su rostro ha desaparecido. El resentimiento hará que nosotros haya una gran falta de paz interior. El resentimiento hace que la condición física de una persona se deteriore. Mire lo terrible que es usted y yo cargar con resentimientos en nuestra vida. ¿A usted no le ha pasado que hay gente que se enferman, hermano? De pronto, de la noche a la mañana se enfermaron y van donde el médico
Y el médico le hace examen de orina, bien. Examen de sangre, bien. Examen del azúcar, bien. Y entonces, ¿por qué está enfermo o vive enfermo? Porque hay cosas que traen enfermedad, cosas como el resentimiento. Usted sabe, escúcheme, usted sabe que hay padres que no se hablan con sus hijos hace tiempo por resentimiento. Usted sabe que hay esposos que no se hablan por el resentimiento. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que hay gente que viene a la iglesia a adorar a Dios, pero resentidos con el hermano, resentidos con el líder, resentidos con el pastor. Por esta razón Pablo, estando preso en Roma, escribe la carta o una carta a la gente de Colosa. Y a esta gente de Colosa les da un consejo para que en su momento ellos se quitaran el peso del rencor y el resentimiento. Y el consejo que Pablo les da se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 13, cuando dice: sopórtense y perdónense unos a otros. Ay, 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 ay. ¿Qué tenemos que hacer con el hermano que está al lado? ¿Qué tenemos que hacer? Soportarlo. Y después dice: perdónenlo. Perdónense los unos a los otros. Mira a la persona que está a su lado, por favor. Dígale: negro, negra, tienes que soportarme. Ay, 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 ay. Así que este consejo que Pablo da tiene mucha veracidad, ya que tú y yo no podemos adorar al que está sentado en el trono cuando ni siquiera soportamos al que está sentado a nuestro lado. Así que de la misma forma que el amor es la máxima expresión de la gracia, la falta de amor es la máxima expresión del pecado. Y escúcheme, cuando usted y yo perdonamos, somos libres. Cuando usted y yo perdonamos, estamos soltando, estamos dejando ir. Es como un peso que se nos quita de encima. Ese es un sobrepeso que innecesariamente muchos cargan. Y les cuesta perdonar. Y esto ha hecho daño en la vida de mucha gente de la iglesia. Así que nuestra tarea es: perdone. Así usted lo vea como un limón viejo, perdone. Así usted lo ve amargado, perdone, ame. Yo decía que esta mañana nos parábamos con mi esposa ahí en la entrada a vender la boletería que tiene que ver con la cena de parejas. Entonces nos paramos y la gente iba entrando. Uy, hermano, qué gusto tenerte con nosotros. Oye, no sabes cuánto nos honras con tu presencia en este lugar. Ah, bueno. Gente resentida, gente amargada. Pero sabe, tú y yo no podemos permitirnos que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor en nuestras vidas. Ay, 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 ay. Nada, absolutamente nada nos puede robar el gozo del Señor. Y escúchame, estamos entrando a una semana, la cual va a ser una semana crucial para muchos de nosotros. Y no importa si las cosas no salen como las estamos planificando, tú y yo tenemos una tarea, y es de gozarnos en el Señor. ¿Qué acabo de decir? Diga conmigo: gozarnos en el Señor. Así que Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: sean quitados de ustedes
toda amargura. ¿Cuántos amargados hay en esta noche? Gloria a Dios. Pero escúcheme, hermana, para usted que vive amargada, la Biblia dice: quite esto de su vida, porque esa amargura no te va a dejar hacer el arroz como debe ser. Quítese todo enojo, toda ira, toda gritería, insultos, así como toda malicia. Y escúcheme, solo cuando perdonamos nos despojaremos del peso del rencor y del resentimiento. ¿Sabe que anoche tuve una consejería, Pastor Alexander, con una familia en Estados Unidos, pero específicamente con el esposo de este hogar? Y me estaba comentando la situación tan terrible que están viviendo solo por esto, por el resentimiento, porque no perdonamos, porque nos la pasamos diciendo: si ella no cambia, yo no cambio. Y eso no funciona nunca así, hermano. Y más cuando decimos: pero yo, ¿por qué tengo que ir a pedir perdón si la que cometió el error fue ella o fue él? ¿Por qué yo? Hermano, mire, así usted no haya cometido el error, acérquese, pida perdón y usted va a encontrar que es un peso, es una camisa de fuerza que usted se está quitando de encima de su vida. Y esto le va a permitir caminar esta carrera con paciencia y livianamente. Tercero, otro peso que tenemos que quitarnos, que es un peso innecesario que cargamos. Escuche, ¿por qué será que a veces nos volvemos como los acumuladores compulsivos? Esta gente guarda tanto. Y usted sabe, porque ese es un programa que pasan por la televisión. Y usted sabe que cuando esta gente compulsivamente empieza a guardar cosas, a la postre de todo eso, ¿sabe qué es? Enfermedades. Y hay cosas de las cuales usted y yo hemos venido guardando y nos hemos convertido en impulsadores compulsivos de guardar cosas que han hecho peso en nuestra vida, peso innecesario, que nos tienen estancados en el llamado, en el propósito de Dios. Pero hoy se hace necesario, iglesia, que soltemos todas estas cosas de nuestra vida y que tomemos una determinación en nuestra vida, y es de ser felices, cueste lo que cueste. Ay. Por eso cuando yo me siento así como que el asunto no está saliendo bien, pastor, ya sé a quién voy a llamar: Pastor Emilio de los Ríos. Pastor Emilio, ¿cómo está? Viviendo los mejores tiempos de mi vida. No tengo para el recibo, pero estoy contento. He decidido ser feliz. He determinado amar a todo el mundo. Increíble, ¿no? Increíble. Y a sus 75 años, usted lo ve con una felicidad extraordinaria. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hoy tenemos que determinar ser felices. Hoy tenemos que determinar que nada nos puede robar el hecho de que Dios esta semana se va a manifestar en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que entender eso. Pero nada de lo que se presente nos puede robar el gozo. Y tercero y último, por favor, los músicos pueden pasar. El peso de los errores de nuestro pasado. Y escuche eso. La pregunta es:
¿Te has equivocado? ¿Has cometido pecado? ¿Has tomado malas decisiones en tu vida? Pues déjeme decirle, todos los que estamos aquí, absolutamente todos, hemos cometido errores en el pasado. Y muchos de ellos hasta el día de hoy han dejado secuelas irreparables. Pero lo que es cierto es que nos hemos equivocado. Y por años hemos venido cargando con este sobrepeso que trae gran carga. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos cometido errores. Pero la noticia que yo te tengo para ti en esta noche, en este día, es que ninguno de nuestros errores del pasado han alterado el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Aleluya. Propósito que fue reafirmado el día que le conocimos a Él. Por ende, este propósito sigue vigente, es para siempre y es inmodificable en nuestras vidas. Si no, eche un vistazo al pasado y mire la vida de Pablo. Un hombre que entraba a las casas, sacaba hombres, mujeres y niños y los tiraba a los leones para ser comido. Un hombre que sacaba a las mujeres para degollarlas, para matarlas. Un hombre que le quitaba la vida a los niños. Así que este mismo Pablo es el que escribe en el libro de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme al servicio de la obra. Aleluya. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios, dice Pablo, un día tuvo misericordia de mí. Ay, 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 ay. Bendita misericordia. Bendita misericordia. Así que podemos ver que nada de eso cambió, modificó el designio que Dios había establecido sobre la vida de Pablo. Por eso nada, absolutamente nada podrá cambiar ni alterar el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y con nuestros hijos. Oh, aleluya. Pero escuche esto. Escuche esto. Ya voy terminando. Lo sorprendente de esto es que Dios usará nuestro dolor para su gloria. Dígame amén a eso, por favor. Yo se lo voy a volver a decir y usted me va a decir amén a eso. Dios usará nuestro dolor para su gloria. Así que vengo a decirte que Dios nunca va a despreciar un dolor. Todo, absolutamente todo, encaja en su plan perfecto con nosotros. Ay, 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 ay. Y probablemente hoy tú estás recibiendo críticas por los errores que cometiste en tu pasado. Podemos estar siendo reflejos de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado. Y el apóstol Pablo es un ejemplo. Pero así como Pablo, tú y yo en este tiempo haremos muchas cosas que jamás pensábamos hacer. Ay, ay, ay. Y termino con esto. Termino con esto para usted. Colóquese en pie, por favor. Se hace necesario entonces
tomemos la misma decisión de la mujer tsunamita. Se hace necesario que hoy tomemos la misma decisión de la mujer tsunamita. Traer a nuestra casa la presencia de Dios. Ella entendió que cuando la presencia de Dios entra a una vida, entra a un lugar, lo seco tiene que reverdecer, lo que está caído se tiene que levantar. Cuando la presencia de Dios cae o llega a una casa, la familia, las vidas son restauradas. Escúcheme, cuando la presencia de Dios llega, todo peso se cae. Y al igual que el hijo de esta mujer, hoy Dios resucita sueños, Dios resucita anhelos, promesas, esperanza para nuestra vida. Nuestro pasado ha llegado a alterar nuestro presente, pero escúchame, Dios es más grande, es más poderoso. Por eso en este día quiero animarte y decirte: no importa todo lo que nos cueste correr esta carrera, estamos seguros que Él está con nosotros y veremos su gloria en nuestras vidas. Oh, aleluya. ¿Cuánto nos va a costar? Diga conmigo: todo. Yo le pregunto: ¿cuánto nos va a costar? Diga conmigo: todo. Escúcheme, si usted no está dispuesto a entender que nos va a costar todo, entonces Dios no se va a glorificar en su vida. Tenemos que entender que nos va a costar todo, absolutamente todo. Y esta mujer tsunamita procuró traer la presencia de Dios a su casa. Escúcheme, porque si sabemos que nos va a costar todo, necesitamos del Espíritu Santo para que cuando tengamos pies caídos, Él nos pueda levantar. Para que cuando las fuerzas se acaben, Él pueda renovar las fuerzas como el búfalo. Porque nos va a costar todo. Ay, 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 ay. ¿Usted está dispuesto a entregarlo todo? Porque conozco en la Biblia a uno que era mejor cristiano que todos los que estamos aquí. A uno que había cumplido la ley en su totalidad. Pero cuando fue confrontado por Jesús, no estuvo dispuesto a entregarlo todo. Ay, 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 ay. Escúcheme, este caminar con Dios, y escuche esto, porque con esto termino. Este caminar con Dios, esto no es cuestión de emociones, esto es cuestión de entregarlo todo, de que menguemos para que Él crezca en nuestra vida. Ay, 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 ay. ¿Cuánto nos va a costar, Nicolás? ¿Cuánto nos va a costar, negro? Todo. Queremos que Dios nos exalte en el ministerio. Queremos que Dios nos lleve a nuevos niveles de gloria. Pues déjeme decirle que eso escrito en el papel es muy fácil. Pero cuando tú te paras y miras la carrera que tienes que correr para que Él sea glorificado en sus vidas, ahí es donde ustedes tienen que entender que para que Dios nos lleve a nuevos niveles de gloria, nos va a costar todo. Escúcheme, el asunto es que la iglesia del siglo XXI no está dispuesta a entregarlo todo. Ay, 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 ay. Y escuche esto, como Dios sabe eso, entonces Dios no pierde el tiempo en hacernos la pregunta. Él simplemente viene y quita. Si no, pregúnteselo a Job. Pregúnteselo a Job. Si Dios le pregunta a Job: ¿quieres que te quite todo lo que tienes? ¿Quieres que te quite este estilo de vida que llevas? Probablemente Job dice no. Pero por eso Dios tiene que quitarle
Y escúcheme, es ahí donde nosotros tenemos que entender que para que lo que Dios nos quite nos sea devuelto duplicadamente, tenemos que entender que tenemos que entregarlo todo. Ay, ay, ay. ¿Usted sabe la canción de la tsunamita? Esta mujer entendió eso y por eso preparó un altar para que la presencia de Dios todo el tiempo estuviera en su casa. Escúcheme, nuestro pastor nos ha venido enseñando: iglesia, Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y sabe, pastor Alexander, creo que no me equivoco delante de la presencia del Espíritu Santo al decirle lo que le voy a decir. Yo creo que Cristo no ha venido por su iglesia, por la condición en la que la iglesia está caminando. Una iglesia fría, tibia. Una iglesia que ya no tiene pasión por lo de Dios. Una iglesia que venir a este lugar se convirtió en una rutina desagradable. Y no por misericordia de los que están afuera, sino por los que un día conocieron, pero que están fríos, pastor Alexander. Y esta mujer se encargó de que la presencia de Dios estuviera en su casa.